En Descubre Valladolid hemos recorrido 5 castillos y no es de extrañar que sean 5, aunque hay muchos más, puesto que la provincia de Valladolid es, después de Jaén, la segunda en disponer de mayor número de estas construcciones. Muchos de ellos surgieron como edificios defensivos, pero otros simplemente eran casas de nobles para demostrar su poderío. Hoy en Descubre Valladolid vamos a recordar la visita que hemos realizado a 5 castillos. Castillo de la Mota, ¿y el nombre a qué se debe? Pues a que está construido en una mota. Una mota es esta zona en la que estamos, es una pequeña elevación del terreno, una pequeña loma, una pequeña colina, una pequeña montaña. Y aprovechando esa pequeña montaña, construyeron aquí primero un poblado en la prehistoria, después un poblado en la Edad Media y después ya a raíz de ese poblado medieval, el castillo de la Mota. Llama muchísimo la atención el colorido del Castillo de la Mota. ¿Es algo que le diferencia de otros castillos? Exactamente, el colorido y el material de construcción, el ladrillo de la zona, material típico por esta zona, de aquí de Medina del Campo, que además mucha gente además incluso nos dice que a ver cómo lo han reconstruido en ladrillo, no, y no en piedra, no. El castillo se conserva muy bien, siempre ha sido de ladrillo y además el ladrillo es más resistente al cañonazo del enemigo que el castillo de piedra. El ladrillo lo que hace es absorber, amortiguar el impacto del cañón y la piedra, sin embargo, estalla y revienta. Lo podemos ver además en todos esos impactos que tenemos ahí en la torre del homenaje. ¿Qué diferencia el Castillo de la Mota de otros castillos? En Castilla y León tenemos muchos castillos, pero el Castillo de la Mota tiene una nota característica, algo que le diferencia. Pues aparte del material de construcción, igual que por ejemplo tenemos también otro castillo de ladrillo, el castillo de Coca en la provincia de Segovia, las dimensiones, es un castillo enorme, grandísimo, una torre que tiene casi 40 metros de altura, las dos murallas que tiene el castillo, la muralla propiamente dicha y la barrera defensiva, que es esa muralla bajita que rodea el castillo, que además es la parte que construyeron los Reyes Católicos y que gracias a ella se convirtió en uno de los castillos más importantes, más avanzados y más copiados de aquella época, de la Europa del siglo XV. Se puede visitar por libre, pero evidentemente se recomienda porque puede la gente con la visita guiada acceder a aquellos sitios más peculiares, más característicos y además con una explicación para que entiendan la importancia del castillo. Exactamente, nosotros tenemos además desde el centro de visitantes ofrecemos 2 visitas guiadas totalmente diferentes. La visita principal del castillo, que llamamos, es para aquellos que quieran descubrir la fortaleza, cómo funcionaba y cómo llegó a convertirse en ese castillo tan importante de aquella época. Es una visita que además empieza desde los orígenes, desde la prehistoria, con el área arqueológica que tenemos en el centro de visitantes, luego hablamos de la Edad Media con restos de murallas medievales y sobre esa parte, un trocito de esa muralla de la Edad Media se construyó el castillo ya del siglo XV, que construyeron entre Juan II, el padre de Isabel la Católica, Enrique IV, el hermano mayor, el medio hermano de la reina Isabel, y luego los Reyes Católicos. Y además visitamos lo que es la parte defensiva, la barrera defensiva y los subterráneos del castillo, que si queréis luego os doy un paseo también por ellos, y acabamos viendo también un poco el uso actual que tiene el castillo en el patio de armas y la capilla. La otra visita, pues el otro gran componente que tiene este castillo, la gran torre del homenaje. Esa torre, como os decía antes, de casi 40 metros de altura, por la que vamos pasando por el Salón de Honor, que se reconstruyó en los años 40, pero luego también vemos partes originales como el peinador de la reina, las últimas plantas de la torre y sobre todo el mirador, las vistas que tenemos desde esos 40 metros de altura, desde ese mirador del caballero que tiene el castillo. Hemos cambiado ya de ubicación y nos encontramos en el interior del castillo. Explícanos en qué zona estamos. Pues estamos en las entrañas del castillo, estamos en el interior de la barrera defensiva. ¿Recordáis esa muralla bajita que rodeaba el castillo? Pues estamos en su parte interior, en la parte subterránea. Son unos pasillos, son unas galerías, que hemos visto que hay un montón de arcos, en cada uno de esos arcos se colocaban los soldados, se llamaban cámaras de tiro. Hay 2 ventanas, de las 2 ventanas se utilizaban para disparar la ventana de abajo. Y parece ser que a través de ellas ya empezaban a disparar lo que luego sería conocido como la artillería moderna, probablemente las culebrinas. La culebrina es una especie de mezcla entre cañón y fusil, un cañón muy estrechito y muy alargado. ¿Que disparaban hacia dónde? Disparaban al foso. Estas galerías lo que hacen es defender el foso. El foso tiene una bajada hecha en 2 partes
y es una especie de trampa. Si el enemigo intentaba bajar a la parte de abajo para minar el castillo, para colocar escaleras, para subir, para entrar en él, para empezar lo que es la batalla, al bajar se quedaba tropezado en ese camino. Y justamente está a tiro desde estas ventanas, desde estas galerías subterráneas, así que le servía para que el enemigo no llegara a la parte de abajo del castillo y poderlo defender mucho mejor. Y ahora nos encontramos en el distribuidor principal de esas galerías. Desde aquí tenemos accesos a diferentes partes del castillo. Y además también tenemos la entrada de una mazmorra, la mazmorra más segura del castillo, una cárcel de sitio, que parece ser que se llamaba así porque solo se utilizaba durante el sitio del castillo, durante la batalla del castillo. Hemos visto que los ojos por los que se ve el castillo tienen dos zonas diferenciadas, la parte de abajo más redonda y la parte de arriba que termina en cruz. Explícanos qué función tenían estos ojos. Estos ojos se llaman en realidad troneras, es por donde se disparaba la artillería más pesada de los cañones. Y exactamente son las partes de piedra que tiene el castillo, que desde fuera parece que es una cerradura. Además, la parte de abajo es circular, que es la ventana donde iba embocado el cañón, y la parte de arriba es una cruz. La cruz en realidad es algo totalmente funcional, a pesar de que la hayan construido los reyes católicos. En realidad es la mirilla por donde disparaban o por donde apuntaban los soldados para poder disparar mejor. Hemos accedido ya al interior del castillo. Explícanos en qué zona nos encontramos. Pues estamos en el patio de armas del castillo. Es esta zona a través de la que se organiza el resto de las estancias del castillo. Estancias que ya son más recientes que el resto, lo podemos ver perfectamente. Hay que tener en cuenta que el castillo estuvo abandonado unos 300 años. A lo largo de esos 300 años de abandono, se puede decir que lo que hubiera aguantado la batalla, aguantó el paso del tiempo. Pero este edificio interior no aguantó ni la batalla ni el paso del tiempo. Así, con el paso del tiempo, con esos 300 años de abandono, se vino abajo. Una de las estancias a las que se accede desde este patio de armas está justo detrás de ti. Explícanos qué es lo que encontramos en su interior que también tiene valor. Pues es uno de los vestíbulos del castillo. Nosotros le llamamos la sala de Juan de la Cosa. La llamamos así porque en una de las paredes se ha hecho un gran mural con la recreación de la carta, del mapa, el primer mapa mundi que hizo Juan de la Cosa en el año 1500. Es muy curioso además. Mira, entramos en esta sala que es una de las más peculiares del castillo. Es el salón de honor, el salón principal del castillo. Aunque la sala está reconstruida en los años 40, nos encontramos con curiosidades como esta que tenemos aquí. Este repostero. Un repostero que además con el que se conmemoraba los viajes que se hacían en aquella época, en el siglo XV, al continente americano. Por eso tenemos ahí arriba el escudo de los Reyes Católicos y abajo estos dos escudos que parecen más pequeños. Este que tenemos aquí a la izquierda es el de Cristóbal Colón y el de los hermanos Pinzón a la derecha. Y lo más curioso quizás es esta imagen, esa imagen en la que vemos esas tres naves llegando al continente americano donde se esperan un grupo de nativos. Parece una viñeta de cómic. De todas maneras, esta es una de las salas más curiosas de las que tenéis aquí en el Castillo de la Mota y que también tiene mucha historia, ¿no? Acompañando a todo el castillo y también además una historia vinculada a una reina. Pues sí, esta es una de las partes más antiguas del castillo y recibe el nombre del peinador de la reina en conmemoración al primer encierro que tuvo Juana. Juana la Loca. Juana la Loca, la hija de los Reyes Católicos, la futura Juana I de Castilla. Estuvo aquí encerrada entre noviembre de 1503 y marzo de 1504. Y este espacio recibe el nombre de la reina. No es que estuviera aquí encerrada, ella se podía mover libremente por todo el castillo, lo único que no la dejaban es salir de él. De hecho, intentó escaparse, pero no lo consiguió. David, la vista lo dice todo. Explícanos desde el punto de vista de la historia del castillo dónde nos encontramos. Bueno, nos encontramos en lo más alto del castillo, estamos en lo más alto de la torre del homenaje del castillo. Y estamos en esta plataforma, en este mirador que se hizo nuevo hace ya 10 años, porque fue la condición para abrir al turismo la subida a la torre del homenaje. Llevaba más de 40 años cerrada a las visitas turísticas. Fue condición, en primer lugar, por seguridad, para evitar que nos asomemos por los matacanes, esos balcones que no tienen suelo, que servían para disparar hacia abajo y que nos podamos colar, claro. Y en segundo lugar, para recuperar el aspecto que tenía la torre en su origen. La torre no acababa en la planta de abajo, sino que estaba rematada por otra torre más, la Torre Caballera o Torre del Caballero, que tenía unas plantas de altura y seguramente esos dos arcos que tenemos ahí estarían en los 4 lados. Solamente hay fotos de esos dos, solamente han podido reconstruir esos dos. Y esta es la última zona que podemos visitar, ¿no? Cuando venimos al Exactamente. Castillo. Acabamos con estas vistas
culminantes que tenemos desde aquí, desde lo alto de la torre de homenaje, donde dominamos, aparte de la villa de Medina del Campo, todo el entorno. Desde aquí vemos por qué se convirtió en un castillo tan importante. ¿Qué usos tiene, aparte del turístico, el castillo en sí? Pues el castillo en la actualidad pertenece a la Junta de Castilla y León y ahora mismo tenemos dos usos. Por un lado, el uso turístico que desarrollamos nosotros desde el centro de visitantes, el edificio ese que tenemos ahí en madera en la zona de aparcamientos, se hace a través del Ayuntamiento de Medina del Campo, y luego, por otro lado, el uso formativo, que lo desarrolla la Junta de Castilla y León. Ahí en el patio de armas, todas esas salas que hemos visto son diferentes aulas y salones donde la Junta ofrece e imparte diferentes cursos, congresos, seminarios, etc. Suelen ser cursos para adultos, de complemento de formación son casi todos. Suelen durar una semana, de lunes a viernes, también hay uno de fin de semana, pero lo mejor de todo es que los alumnos acuden a estos cursos, viven en el castillo mientras dura el curso. Así se mantienen en uso las habitaciones, las cocinas, los almacenes, los dormitorios, todo el castillo está en uso durante todos los días del año. El actual castillo fortaleza donde nos encontramos es un castillo de estilo ojival germánico, también llamado montero o roquero, que tiene una medida de 210 metros de longitud por 35 metros de ancho, en la parte más ancha donde nos encontramos la torre de homenaje. ¿Es un castillo de grandes dimensiones? ¿Es de los más grandes? Sí, además es uno de los castillos fortalezas medievales más bellos de España, debido a su forma que tiene de barco. Así que se le conoce con el sobrenombre del navío pétreo castellano. Sí, porque a pesar de todas las remodelaciones que nos has comentado, la estructura siempre se ha mantenido y esta composición, esta forma, ¿no? Eso es aprovechando toda la base posible del cerro sobre la que está construida la fortaleza. Y está dividida en tres partes. Patio sur, donde se encuentra el patio de armas, que desde el año 1999 que se inaugura, alberga en su interior el primer Museo del Vino que se inaugura en Castilla y León. Nos encontramos dentro de la torre de homenaje, la cual es un prisma rectangular que tiene 4 lados, con 34 metros de altura, 20 metros de largo por 14 metros de ancho, con un grosor de sus paredes, como podéis ver, de 3,5 metros. Es una fortaleza dentro de otra fortaleza. Es inexpugnable, ¿no? Es inexpugnable. El 4 de diciembre del 99 pues, se inauguró el castillo de Peñafiel, el museo dentro del castillo de Peñafiel, ¿no? Fue una gran apuesta de la Diputación de Valladolid, pues un poco para enseñar pues, toda esa riqueza enológica que tiene la provincia de Valladolid, que no hay que olvidar que tenemos 5 denominaciones de origen, un sello de garantía de calidad que hace excelentes vinos. Una visita obligada y explícanos qué contenido tiene el Museo del Vino, la gente que venga, qué es lo que va a ver, porque vemos enemigos de la vid, el terror, la filoxera. Cuéntanos un poquito todas estas cosas. Bueno, pues el Museo del Vino consta de 3 plantas. Una planta baja, que se dedica a exposiciones temporales que vamos cambiando cada mes, suelen ser de pintura, de fotografía, intentamos que sea relacionado con el mundo del vino o con la comarca de Peñafiel o con esta zona de la Ribera del Duero. Luego ya lo que son los contenidos permanentes del museo, pues tenemos una primera planta dedicada al proceso de elaboración del vino, ¿no? Desde que se planta la vid hasta que se consume, ¿no? Pasando, bueno, viendo aquí, por ejemplo, las enfermedades que tiene la vid, todo el proceso de elaboración, el proceso de embotellado, el proceso de crianza, la cata, y bueno, pues de todas estas cosas, pues tenemos unos recursos, ¿no? Que puedes ver, como los tipos de terreno,
te explica también el clima de las diferentes zonas. Y cómo el clima influye, imagino, en el vino eso. Que luego se elabora, ¿no? Sí, o se obtiene. sí, sí. Los distintos procesos de elaboración, en blanco, en tinto, en rosado, las elaboraciones del mundo, aunque está más basado en un recorrido por nuestra provincia, ¿no? A través del vino, pero también en los contenidos del museo hay elaboraciones de otras zonas vinícolas de España y de otras zonas vinícolas del mundo. Además vemos que en el recorrido también hay varios dioramas representando pues, partes relacionadas y determinados los oficios tradicionales, ¿no? relacionados como el mundo del vino, el alfarero, el botero, tenemos el tonelero, tenemos también el que hace las botellas, ¿no? el vidriero, ¿no? El vidriero. Y luego en la segunda planta trata del vino en las distintas épocas de la historia, ¿no? desde pues la época antigua hasta Roma, en Grecia, en la Edad Media hasta la actualidad. Y vemos además que todo está salpicado con muchos vídeos interactivos, que es algo también fundamental, ¿no? Para atraer la atención, que la gente pueda interactuar con todo lo que se tiene. Lo que se ha pretendido es que el público se pierda en el museo, ¿no? Si te has fijado, el recorrido es de una forma un poco laberíntica, ¿no? Para que se pierda y toque y interactúe con todos los recursos que hay en el museo. La parte principal, como te he dicho, es el patio norte, donde se va a recuperar los adarves para poder pasear libremente, que el público pueda pasear por el adarve y pueda comunicarse este patio norte con el patio sur. También hay otros elementos que se van a recuperar, como son las dos despensas que hay aquí, son dos bodegas, que actualmente están cerradas y no pueden visitarlas el público porque no están acondicionadas. Luego en el extremo hay un torreón donde se colocará una escalera de caracol para poder acceder a los adarves y continuar la visita hacia el otro patio. Ahora mismo, ¿cómo se puede visitar el museo? Lo que es el castillo, la parte exterior. Sí, ahora se visita el patio norte, este patio se visita pero solamente en esta planta, no se puede subir al adarve, tampoco se pueden visitar las bodegas, simplemente lo que estáis viendo, y luego se visita el patio sur. La cubierta, se va a la cubierta del Museo del Vino, desde allí se pueden ver todas las vistas de Peñafiel, de la Plaza del Coso, en fin, todos los recursos turísticos de Peñafiel se ven desde allí, y luego la Torre del Homenaje, se puede ir a las 3 plantas que tiene la Torre del Homenaje y a la azotea, que también tiene unas vistas maravillosas, que es uno de los atractivos del castillo, ¿no? Ver las vistas del Valle del Duero, del Valle del Duratón, del Valle del Botíjar, las bodegas, los viñedos, pues es un atractivo muy interesante. Un valor añadido. Sí. Esta zona, aunque ahora mismo no se puede visitar de forma libre, el estado de conservación es bastante bueno. Sí, bueno, en general el castillo está bien conservado, ¿no? También gracias a que se ha hecho el Museo del Vino aquí, ¿no? Para darle una utilidad a este recurso, ¿no? La mejor forma de mantener nuestro patrimonio es darle utilidad, que la gente lo pueda visitar y estar continuamente pues, arreglándolo, manteniéndolo, y bueno, el uso hace que se mantenga en buenas condiciones. ¿Y la apertura de las 2 bodegas van a ser también visitables? No sé qué se podrá ver ahí. En principio sí, son 2 bodegas que servían para almacenar alimentos y eso, y es una parte más de la vida cotidiana en el castillo. Has dicho que en la parte exterior también se va a recuperar una zona. Exactamente, Explícanos la barbacana se va a recuperar, que es todo el paseo que hay entre el castillo y la muralla exterior. Se va a poder recorrer el castillo por fuera,
dar toda la vuelta al castillo. Aquí en este lado hay una zona que se hundió, se hará una pasarela para poder comunicar con esta, y luego se excavó en esta otra parte y se encontró que había un foso y una puerta de acceso a este patio, ¿no? Que eso también se recuperará. Víctor, incluso en unas jornadas tan desapacibles como la de hoy, que hace tantísimo viento y el cielo está gris, las imágenes que se pueden ver desde la fortaleza, desde el castillo, son impresionantes. Sí, son impresionantes. Desde aquí puedes ver pues, la Plaza del Coso, San Pablo, en fin, todos los atractivos que tiene Peñafiel. Incluso se pueden ver las bodegas, los viñedos, hasta el río Duero, el Duratón, o sea, un paisaje espléndido. A tu espalda tenemos una de estas zonas que, como nos has comentado antes, se quieren recuperar. Explícanos en la parte de atrás eso, qué es lo que se quiere hacer con la nueva reforma. Pues mira, lo que se quiere hacer es comunicar el patio norte con el patio sur. Entonces se va a poder acceder por el adarve y luego en esa zona que está cortada, que en su día hubo un puente de madera, pues se va a recuperar ese puente para poder continuar el paseo pues por el adarve de este patio. Que además es una de esas visitas que, como nos has comentado antes, cada persona podrá hacer libremente, exactamente. Pero evidentemente hay que tener también en cuenta que los días de mucho jaleo habrá que regular de alguna manera el acceso a la zona, ¿no? Porque las escaleras son estrechas, angostas. Se va a regular el acceso a la zona y el acceso a la torre del homenaje, porque claro, las escaleras son muy estrechas y hay que regular la gente para que pueda subir y no se crucen con los que estén bajando. Entonces sí que vamos a tener que tener las azafatas pues trabajar en ese tema para que no se cruce la gente y no haya apelotonamientos y se pueda ver a gusto y con seguridad. Este castillo tiene la importancia de que en estos momentos es un recurso turístico de la Diputación de Valladolid, gestionado por Sodeva, que pretende ser la puerta de entrada a la posibilidad de visitar todos los castillos que hay en la provincia de Valladolid. Por tanto, diríamos que ahora sería el faro al que venir y desde el cual dirigirnos al resto de los castillos que hay en la provincia. ¿De qué estilo es este castillo? Este castillo se enmarca en lo que algún grupo de arquitectos ha venido a denominar Escuela de Valladolid. La Escuela de Valladolid es supuestamente una escuela que se desarrolla durante el siglo XV en un área que es como un triángulo que comprende entre las ciudades de Medina del Campo, de Toro y de Valladolid, donde determinada tipología social comienza a construirse castillos en una época en la que ya no son necesarios como elementos defensivos, sino que lo que van a venir es a demostrar la riqueza o la posición social que han alcanzado esas familias. De hecho, este castillo lo mandaron construir la familia de los Vivero, ¿no? Efectivamente, la familia de los Vivero, que fueron servidores, personajes funcionarios ligados a la corona de Castilla en determinados momentos y que deciden poco a poco ir creándose una hacienda, ir comprando tierras en torno al territorio en el que estamos, a Fuensaldaña, y finalmente erigir un castillo para demostrar eso, que habían alcanzado una gran posición social. El proyecto es originario, estamos hablando de la Escuela de Valladolid siglo XV, pero no sé si el castillo como tal empezó a construirse tiempo antes. Este castillo en concreto se está construyendo a lo largo de unos 100 años y se empieza a construir más o menos a mediados del siglo XV y durante esos 100 años se le van haciendo distintas modificaciones. El castillo se cerró para hacer esta obra definitiva, para transformarlo en un centro de interpretación de los castillos, y la obra duró aproximadamente 2 años, con una inversión también aproximada de unos 2 millones de euros, y se reabrió al público el 14 de febrero del año 2019.
Sí, lo más significativo es que se mantuvo el hemiciclo que era pues el corazón de las Cortes de Castilla y León, con lo cual esa parte se dejó virgen, se dejó como estaba. Sin embargo, el resto de la edificación se transformó para quitar despachos que había, por ejemplo, de los grupos políticos y convertirlos en zonas diáfanas que pudieran albergar la parte expositiva. Y otra de las cosas más representativas que se hizo fue que se abrió un patinillo para hacer un gran lucernario junto a la torre del homenaje y unir la torre del homenaje mediante una especie de puente levadizo con el resto del edificio para poder continuar la visita. Cuando la Diputación asume este proyecto y decide convertir el castillo de Fuensaldaña en un centro de interpretación de los castillos, lo que quiere es promocionar la provincia de Valladolid. No tenemos que olvidar que en la provincia de Valladolid hay restos de castillos en tal abundancia que es la mayor provincia de España en cuanto a su número. Detrás está Jaén, están más o menos ahí a la par, porque depende un poco también de los que están en ruinas, de los que están muy bien conservados y se pueden ver completamente. Entonces, lo que queremos es explotar desde el punto de vista turístico una ruta, la ruta de los castillos de Valladolid, y la ruta de los castillos de Valladolid puede empezar en Fuensaldaña. La primera parte vamos a hablar un poco de forma más general del origen de los castillos medievales. Vamos a ver un poco cómo se construyen, quién les construye, los diferentes sistemas constructivos, tanto de piedra, remitiéndonos a los orígenes, como eran los campamentos militares romanos, las comunidades de tierra y madera, y luego el encofrado, o sea, un poco más de carácter general. También ponemos ahí un ejemplo muy interesante, que es el castillo defensivo más importante, quizás de carácter nacional y copiado en Europa también, como es el Castillo de la Mota, en Medina del Campo. Y también vamos a hablar de quién puede construir los castillos, porque no todos muchos eran de poder real, pero luego van a ser los nobles los que van a empezar a construir castillos y tener ese poder de tener ese castillo en propiedad. Y luego otras órdenes estamentarias, como puede ser el alto clero o las órdenes templarias. Uno de los ejemplos que se pone, como bien has dicho, es el Castillo de la Mota, de Medina del Campo. Además, es un vídeo que recrea de forma interactiva las diferentes etapas que tiene y qué es lo que se va haciendo. Sí, ¿no? Narra un poco lo que es la manera, cómo empieza a construirse un castillo. Aquí empieza en el siglo XII, ya estaba cerrada la villa con una muralla, y Enrique IV es el que construye la Torre del Homenaje, que es la más alta de Valladolid, y que es el origen de la tipología de este castillo. La Mota, junto con el de Portillo, son el germen de lo que va a ser luego la Escuela de Valladolid. La segunda parte de la visita que tenemos de la exposición precisamente habla de los castillos en general, de cómo evolucionaron, pero no hablamos del modelo vallisoletano. Explícanos esta primera parte de los castillos. A ver, en esta primera parte hablamos un poco de la evolución de los castillos, partiendo de las primeras fortificaciones. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del Burgo de Osma, que es de las más antiguas de Castilla y León, cómo empieza su torre pentagonal en forma de proa, y luego vamos marcando una evolución, lo que es un castillo defensivo muy revolucionario, como es Montealegre, que está muy cerca de aquí también. Y luego tenemos otro ejemplo muy interesante, que es el Peñafiel, que es un castillo roquero, pues obviamente un castillo defensivo, simplemente por dónde está enclavado, es magnífico, es de los más fotografiados, más emblemáticos. Y entonces vamos a ver un poco por encima cómo se van adaptando los castillos al sistema de defensa, a la manera, según hacemos la guerra, también tenemos que, dependiendo del armamento que estamos utilizando, tenemos también que adaptar el castillo para defendernos. Las armas a las que se están utilizando. Exactamente, para defendernos de ese tipo. Por ejemplo, no es lo mismo un castillo artillero, pues un castillo, por ejemplo, como hablaba de Burgo de Osma, que tiene unas saeteras buzadas, porque la defensa es con arcos y flechas. La Escuela de Valladolid debe su nombre a un modelo de construcción de castillos. ¿Qué diferencia tiene o qué le da este nombre? ¿Qué le hace característico? Bueno, pues la Escuela de Valladolid surge porque una serie de arquitectos observan que hay un tipo de castillo que se va a repetir y tiene unas características muy determinadas. Por ejemplo, su construcción es en base a unas proporciones geométricas, sistema quadratum, en la que es una planta regular con una gran torre y con cubos en las esquinas. Sobre todo,
la altura de la muralla va a ser la mitad de la torre y la torre tumbada va a ser la longitud de la muralla. Entonces, esto es, digamos, en principio las características básicas de esta tipología de castillo. Las únicas diferencias que puede haber, que encontramos, por ejemplo, en algún ejemplo como el de Zamora, que tiene la torre del homenaje, en vez de en la esquina, la tiene en medio del muro de la fachada. Y luego, la única variedad que puede haber también es que la puerta está en un sitio o en otro sitio. ¿Son nobles, en la mayoría de los casos, los que mandan construir estos castillos? Estos castillos son de gente, son grandes señores o pequeños nobles. Es un ascenso social, en realidad, tener un castillo, porque es aparte un poder económico, una relación con lo que es el rey, porque para tener un castillo tenías que tener una autorización por parte del rey. Pero vamos, no son nobles de toda la vida, son gente que ha ascendido socialmente, ha hecho dinero por diferentes causas, porque muchos son regidores y pueden construir este castillo. Estamos en la torre del homenaje del castillo. Cuéntanos qué características tiene. Bueno, pues como antes te estaba comentando, que la torre del homenaje es un símbolo de poder en estos castillos. Aquí, como puedes contemplar, bueno, sobre todo tiene muchas torrecillas y garitones. Utilizaba bastantes elementos heredados de épocas anteriores, como son saeteras o troneras, pero solo lo hacen con un carácter decorativo, nada funcional. El paisaje es espectacular, aquí rodeados del Monte de los Torozos, y desde aquí podemos observar, aparte de este fantástico paisaje, el barrio bodeguero tradicional aquí, y más atrás vemos la iglesia San Cipriano, la torre que la tenemos ahí. La torre del homenaje es uno de esos sitios que los visitantes siempre quieren conocer. Hay que hacer un pequeño esfuerzo para subir, pero luego merece la pena. Sí, la verdad que la torre del homenaje la tenemos abierta desde junio y ha tenido muchísimo éxito. Son 106 escalones y que tienen diferentes alturas, desde 27 hasta 40 centímetros de alto. Y la verdad que es muy divertido, la gente lo disfruta muchísimo, tiene muchísima aceptación. La gente lo reclamaba y ha sido, la verdad, un boom el poder, ha tenido mucho éxito el poder abrirla. ¿Qué usos le habéis dado hasta ahora a esta zona? Pues en principio los primeros que hemos hecho ha sido en verano, que hemos hecho unas catas astronómicas, subíamos aquí a ver lo que es las estrellas con un profesional astrónomo y que tuvo muchísimo éxito. Hicimos 4 talleres y la verdad que quedó muy bien, muy bien. El cielo de Castilla, ¿no? Ver las estrellas. Ver las estrellas por la noche, subida a la torre, el homenaje al Castillo de Fuensaldaña, me parece que es un planazo estupendo para que la gente venga a verlo. Estamos delante de este magnífico castillo de Torrelobatón. Desde él dominamos todo el Valle del Ornija y, como veis, es la muestra del prototipo de la traza de la Escuela de Valladolid. Aquí vemos a simple vista el equilibrio de las proporciones. ¿Es un castillo que es muy diferente al resto de los que hay en toda la provincia? Sí. Primero, en cuanto a conservación, el castillo está conservado así desde el siglo XVI. Y segundo, la parte alta, lo que era todo el almenado, como en el ataque de comuneros fue destruido, se sustituyó por un nuevo sistema de defensa, se adaptó a las nuevas formas de ataque. Por empezar, ¿quién lo mandó construir? Bueno, pues esto está construido por el primer almirante de Castilla en la primera mitad del siglo XV, pero sobre restos de otro castillo del siglo XIII. De ese primitivo castillo se conservan algunos elementos y sobre todo la primera planta de la torre del homenaje. ¿Qué importancia tuvo precisamente en la guerra de las comunidades? Bueno, pues este castillo, digamos que fue el testigo del mayor triunfo de los comuneros. Esto lo atacó Padilla en febrero de 1521, consiguió ganar esa batalla, se asentó en esta plaza. La mala suerte que después parece ser que no lo gestionaron del todo muy bien, que se tuvieron que ir, pero en principio ganaron la plaza. En esa batalla hubo daños en el castillo que modificaron o hicieron que se perdiese en parte como era el primigenio. Sí.
A ver, el ataque a Torre Lobatón, la verdad es que en ese sentido fue siniestro, porque primero tuvieron que asaltar la muralla, que también quedó seriamente dañada y eso ya no se reconstruyó. Y después el castillo, toda la parte alta quedó destruida y se adaptó a las nuevas formas de ataque y a las nuevas formas de defensa. Hablamos de que hay cosas que han desaparecido del primer castillo, entre ellos está la muralla y el foso, ¿no?, que ya no existen. Sí, bueno, la muralla fue realmente dañada por el ataque de comuneros, eso ya no se restauró. De la muralla nos queda alguna puerta, como es el arco de entrada al municipio, sobre todo en la salida a la plaza. Queda algún resto de la muralla también. Hay parte de la muralla que no se ve porque hay casas adosadas a ella. Y luego del primitivo castillo nos queda la planta baja de la Torre del Homenaje y la subida a los adarves. ¿Todas las reformas que se han hecho han sido muchas o hace tiempo que no se hace reforma porque se ha podido mantener bien, se ha conservado correctamente? Sí. El castillo se reformó realmente la restauración del ataque de comuneros, eso fue en el siglo XVI, a continuación de todo el movimiento comunero. Por eso se adaptó a las nuevas necesidades. A partir de ahí el castillo siempre ha mantenido un buen estado de conservación. Si bien es verdad que en los años 50, sobre todo al principio de los años 50, se adaptó a silo del Servicio Nacional del Trigo y eso supuso también alguna modificación en algún elemento que prácticamente a simple vista no se ve y una consolidación de la piedra. Vemos precisamente que hay varios escudos, precisamente en la Torre del Homenaje. ¿A quién pertenecían? Sí, corresponden a los distintos Enríquez. El castillo ha sido siempre de propiedad de los almirantes, de los Enríquez, y entonces algunos están repetidos, pero se van sucediendo de padres a hijos y es el escudo de cada uno. ¿Y qué motivos tienen? ¿Cuáles son los más recurrentes? Bueno, pues sí, lo más recurrente son las anclas. El título de almirante está relacionado con el mar, de hecho la procedencia de ellos era de ser marinos y sobre todo sí que se repite el motivo de anclas. Lourdes, acabamos de acceder ya al interior del castillo. ¿En qué sala nos encontramos? Bueno, pues ahora mismo estamos en la planta baja de la Torre del Homenaje. Esta planta es la que se conserva del primitivo castillo del siglo XIII y es sobre ella donde se continuó la construcción a principios del siglo XV por el primer almirante de Castilla. La piedra, por lo tanto, es la original de hace 800 años. De hace 800 años. ¿Qué es aquí lo que se cuenta del movimiento comunero? A ver, aquí se recibe al visitante y en esta planta vemos todo el contexto económico, político y social de la época en que transcurrió la Revolución de los Comuneros. En cuanto a la situación económica, ¿qué se destaca aquí? Bueno, Torre Lobatón era una clave económica muy importante. Desde Torre Lobatón, desde este punto, se controlaba el paso de lana del norte del Duero al sur, que estaba el mercado de Medina del Campo, el más importante de Europa, en lana y lo que significaba la lana en aquel momento. También mostramos la vinculación de determinadas localidades con el movimiento comunero, ¿no? Y a través de colores se habla de la importancia de la vinculación de cada localidad con según qué parte de la historia. Sí, también presentamos en un panel todos los lugares donde hubo movimiento comunero en Castilla. Entonces está distinguido por colores y todo el distintivo rojo en este panel y en toda la exposición indica posición comunera y los distintivos blancos indican posiciones realistas. Nos encontramos ya en la primera planta de la Torre del Homenaje. ¿Qué características tiene esta sala? Sí, esta es la sala más noble, es la sala más importante del castillo. Sufrió una transformación a gótico justo cuando se hizo la restauración después del ataque de comuneros. Ello implicó que se levantara el nivel de la bóveda y sí que se aprecian los anteriores apoyos de la antigua bóveda. Es una sala muy importante porque en ella presentamos todo el episodio de la Guerra de las Comunidades. Comenzamos presentando a los personajes de ambos bandos, tenemos los movimientos de tropas,
vemos una réplica de las armas que se utilizaron en el momento y sobre todo tenemos también información de las 3 grandes batallas que tuvo el movimiento comunero. ¿De qué batallas hablamos? Porque se habla mucho de Torrelobatón y de la batalla que tuvo lugar luego en Villalar, por la importancia y lo que ello supuso ambas dos, pero no fueron las únicas, ¿no? Sí, hubo otra batalla anterior, la batalla de Tordesillas, que se dio en diciembre de 1520. La de Torrelobatón se dio el 25 de febrero de 1521, lo que supuso la conquista, fue el gran triunfo y lo que animó a los comuneros de conseguir esta gran plaza, y luego ya la batalla, entre comillas, de Villalar, la emboscada de Villalar, o lo que queramos decir. Hemos ascendido otra planta más y aquí llama la atención, según se accede, precisamente este montículo. ¿A qué corresponde esta zona? Sí, este montículo es la consecuencia de haber levantado de nivel la bóveda de abajo, entonces es la cúpula de la bóveda de la sala que acabamos de dejar. En esta sala, además de esta peculiaridad, tenemos un cortejador, ahí vemos perfectamente la anchura del muro. En un momento determinado de la historia había otra planta mayores, ¿no? Y de hecho queda marcado para que la gente se haga una idea de que a partir de ese momento o de ese lugar en el que se marca había una cuarta estancia. Sí, es una planta que tiene doble altura porque había, digamos que falta el techo de esta sala, entonces eso lo vemos reflejado en una terraza que está a la altura del techo que hubiera habido en esta sala, y desde esa terraza también se puede acceder a otro mirador, se puede ver otro cortejador, y entonces desde el suelo de esta sala vemos la gran perspectiva que tenemos hasta la bóveda, la última bóveda, que ya es la bóveda de la cubierta. Y además en esa zona que se ha hecho ya accesible encontramos también algunas curiosidades como marcas, ¿no?, de los canteros. Sí, ahí podemos ver muy de cerca distintas marcas de cantero. Además hay unas inscripciones en una letra gótica, la verdad que es ilegible porque hay muy poquito, pero sí que es algo que además se ha descubierto cuando hemos tenido acceso a esa parte del castillo, antes era imposible de ver. Bueno, y ahora ya estamos en lo que es la parte más alta de la Torre del Homenaje. ¿Qué destacarías de este entorno? Bueno, estamos sobre la cubierta de la Torre del Homenaje. La función de la torre, pues como todos los castillos, aparte de la ostentación, también era el control. Desde aquí el almirante es donde tenía el control del paso de lana para el mercado de Medina. Entonces, en estos valles es lo que era apetecible para el ganado porque necesitaban beber, entonces no quedaba más remedio que tener que pasar por el valle, era la forma que tenía el almirante de contabilizar el ganado y de cobrar el diezmo que cobraba de peaje. Era la función principal de este castillo, era una función, aparte de ser un defensivo, también tenía control económico y además una clave económica en aquel momento que era Torrelobatón. Y otra curiosidad que no hemos comentado todavía es que ha tenido ilustres moradores, ¿no? Aquí estuvo Napoleón Bonaparte. Sí, Napoleón Bonaparte llegó a Torrelobatón los días de Navidad de 1808. La verdad es que como ilustre morador no lo sé, pero dañino bastante, porque aparte de destruir todo lo que contenía el patio del castillo, que era habitado en aquel momento vivían el alcaide, vivían mesnaderos, también digamos que arrasaron las casas de los beneficiados de las parroquias de Torrelobatón, que en aquel momento ya había solamente tres porque había habido 4, y además el oficio del notario, que eso todavía arrastra que ciertas propiedades urbanas que se han ido transmitiendo de padres a hijos, pues tengan un tipo de documentación un tanto, digamos que no oficializada, si no lo han hecho actualmente, porque el oficio del notario fue arrasado por las tropas de Napoleón. En el imaginario colectivo es la vinculación que existe para la mayor parte de la gente entre archivo y castillo, es una fortaleza. Pero una vez que uno traspasa el recinto defensivo de la fortaleza, lo que hay es una obra nueva, una obra moderna del siglo XVI,
configurada fundamentalmente por Felipe II y es lo que hará de Simancas el primer edificio concebido como archivo del mundo. La primitiva fortaleza era propiedad de los almirantes de Castilla y a fines del siglo XV, bueno, a los reyes católicos no les gustaba demasiado que los almirantes de Castilla mantuvieran aquí una fortaleza y la permutaron con ellos a cambio de unas mercedes. Pasa a dominio de la corona y la corona la va a destinar, como tantas otras, a depósito de armas, a bienes de la corona y a cárcel de presos políticos. Y como cárcel de presos políticos, Simancas, pues la fortaleza de Simancas sí que llegará a tener renombre. Bueno, pues porque aquí estuvo encerrado el obispo Acuña y aquí murió. ¿Qué es lo que queda de ese primer edificio original que se concibió? Porque hay parte, como tú nos estás contando, que son edificios totalmente nuevos. Queda mucho, queda todo el recinto defensivo que ahora veremos, queda la capilla, queda una parte de los cubos, porque en realidad la traza y lo fundamental de la fortaleza se mantiene. Y Juan de Herrera, cuando Felipe II le encarga la obra de Simancas, no va a prescindir de aquellos elementos que en realidad no le impiden sacar adelante el proyecto filipino. Uno de los cubos que aquí no se ve, que está en un lateral y que es un poquito más pequeño, fue el originario del archivo, ¿no? Donde primeramente se puso ahí lo que era el archivo en sí. Efectivamente, la parte superior de ese cubo es donde Carlos V decide que se establezca, que se rehabilite ese espacio, que se construya el remate de ese espacio y se habilite para archivo. Lo que pasa que el proyecto de Carlos V fue un proyecto pequeño, un proyecto que no tenía largo recorrido, que no tenía demasiado futuro, porque lo que le preocupa es recoger documentación dispersa acreditativa de los derechos del rey. Julia, explícanos esta zona a la que vamos a acceder, ¿qué es lo que podemos contemplar aquí? Bueno, aquí contemplamos ya otra realidad. Aquí contemplamos la obra de Herrera, es decir, lo que transformará al edificio de Simancas en el primer edificio concebido como archivo. Herrera va a articular la obra en torno a dos elementos fundamentales que hoy constituyen el ABC de cualquier construcción archivística: el depósito documental y después la zona, digamos, de gestión o de servicios, hoy lógicamente mucho más compleja. Esto ya está presente aquí. El ala lateral derecha y el ala central constituye la zona de depósito. ¿En qué se manifiesta simbólicamente al exterior? Que es una zona especialmente sensible, en que todos sus vanos, que están colocados de forma armoniosa, de forma simétrica, de forma racionalista y clasicista, están protegidos con rejería del siglo XVI. Para proteger precisamente lo que iba a haber en su interior. Para demostrar que en su interior, aunque era una zona especialmente ya protegido el archivo, bueno, pero había un elemento más sensible que el resto, y ese era el depósito documental. Y sin embargo, el ala de la izquierda era la zona de vivienda y de gestión del archivero de los oficiales. Ahora nos encontramos en la sala que denominamos Sala Juan de Herrera, porque fue diseñada y ejecutada por Juan de Herrera en 1573. Es una sala de depósito. Como esta, hay otras en distintas plantas, tanto en este ala lateral como en la transversal. Y responde al más puro estilo herreriano. Las paredes están tapizadas de armarios de pino de los Pinares de Balsaín, no han sufrido transformación ninguna. Algunos sienten la huella y la zapa de los xilófagos y del paso del tiempo, pero hoy están sujetas a tratamiento permanente, con lo cual espero que duren muchísimos años. Y bueno, estas eran los armarios donde se guardaba la documentación. No toda, aquí se guardaba la documentación
que Diego de Ayala y Felipe II consideraron la ordinaria. Si aquí estaba guardado y custodiado lo ordinario perfectamente, hay un espacio en el que el rey y el archivero van a fijar, a guardar y a conservar aquello que tiene un carácter perpetuo. Y van guardados en este tipo de cofres. De cofres o de arquetas, como los llamamos, que llevan el escudo real, haciendo ver que lo que se conserva dentro son los derechos del rey, y después hay un espacio libre, un espacio vacío, donde venía la relación de contenido. Ahora entramos al Sancta Sanctorum del archivo. Este es un lugar cargado de simbología, es un artificio arquitectónico que quiere, yo creo, que simular un espacio sagrado, el lugar donde se van a guardar los derechos del rey. Esas joyas de la corona de las que habíamos hablado antes. Exactamente. Por eso se crea ese tejadillo que parece un palio que protege toda la documentación que iba a estar aquí guardada en cofres o en estas cajoneras diseñadas por Juan de Herrera, donde se ve cada una de las grandes materias de conservación de los documentos, las capitulaciones con los moros de Aragón y Navarra, las instrucciones, las investiduras, los pleitos homenajes, los juramentos, etc. Llama la atención las reducidas dimensiones, pero que también en la parte de arriba hay una zona que no vemos por dónde se puede acceder, pero que imaginamos que ahí se guardan documentos o se guardaban documentos. Se guardaban, ahora no, ahora es un espacio museístico, pero efectivamente tenía su acceso. Hombre, un acceso disimulado como todo, y era este. Aquí en este espacio se guardaba, están los anclajes de una escalerita de madera, y abriendo esta portezuela se accedía a la parte superior. Hay que tener en cuenta que aquí no se está accediendo como ahora vamos a depósito continuamente, se accede justamente cuando el rey demanda o solicita algo para acreditar derechos suyos, como por ejemplo sus derechos al trono portugués. Las llaves, tanto de los cofres, que los emblemas reales, como de los cajones o armarios superiores, altos y bajos. Aquí también vemos dos alacenas preciosas, estaban pintadas con grutescos. Hoy ya, bueno, se han borrado una parte de estos grutescos, pero lo que conviene destacar es la presencia de dos tipos de llaves distintas, de manera que tanto para guardar como para sacar documentos tenían que venir dos oficiales a abrir y cerrar. ¿Qué es lo que tiene de especial? Bueno, que es el lugar de nacimiento del archivo, es el lugar de origen, es el espacio que mandó rehabilitar Carlos V para hacer de Simancas el lugar de referente fijo y estable de archivo real. A diferencia del cubo de Felipe II que vimos antes, este cubo, aunque utiliza también el mismo material del pino, que es el gran protagonista del archivo, tiene un aire más primitivo, más elemental, diríamos que más medieval y sobre todo más lugar de fortaleza, ¿no? Defensivo, lugar donde se va a guardar documentación importante. En el año 1561 comienzan las obras de aquí y justamente en ese año es cuando él fija la capitalidad de la corte en Madrid. Pues estamos en el departamento de conservación. Esta es la zona seca de conservación, donde lo que hacemos aquí es restaurar cuando se necesita la documentación, tanto en papel como en pergamino, como las encuadernaciones, y una restauración que no necesita de agua. Entonces aquí lo que tenemos es sobre todo pues cortadoras, encuadernadoras. Algunas son del siglo XIX, son muy curiosas porque bueno, esta casa ya tiene unos cuantos años y vamos almacenando material. ¿A pesar de los años que tienen, funcionan? Funcionan perfectamente, claro, funcionan perfectamente, tanto las guillotinas como esta, que puede tener pues fáciles 120 años,
como las máquinas, por ejemplo, aquella máquina de vacío, que tiene, pues no tendrá 15. ¿Qué implica la zona de secado que nos has comentado? ¿Qué es lo que llega aquí y qué es lo que se corrige? Aquí llega la documentación que no necesita reintegración, es decir, que no necesita añadir más pulpa de papel al papel. Ángela, estamos en una zona muy importante, el Cubo del Obispo Acuña, y aquí es donde tú realizas en el día a día tu quehacer. Explícanos en qué consiste tu trabajo. Pues mira, dentro porque nosotros pertenecemos al Departamento de Conservación. Entonces, una de las funciones que tenemos, aparte de la restauración, es la conservación preventiva, tanto en depósito, que es controlar la temperatura y la humedad, la ventilación. Luego el servicio de limpieza hace un recorrido diario para limpiar los depósitos y luego actuamos sobre el propio objeto, digamos que el legajo. Esto es un legajo de Consejo Real que está formado por una agrupación de documentos, está sujeto por 2 tapas, la identificación, la carátula y las cuerdas. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta documentación? Pues para evitar que le dé la luz, que le dé el polvo directamente, lo estamos metiendo en cajas, con lo cual quitamos los aditamentos externos que tiene y sobre todo las cuerdas. Este legajo está afectado por humedad, con lo cual le falta soporte y texto, pero nosotros únicamente vamos a añadir el soporte. Para este tipo de deterioro tenemos un protocolo de puntos. Va desde que no tengan nada, 1 punto, 2 puntos o 3 puntos. En este caso tiene 3 puntos. Esta parte que veis más blanca es la que se le ha añadido, Todo esto es la parte que se le ha añadido. Como veis, yo no he añadido texto ni nada. Bueno, ahora os voy a enseñar lo que es el proceso de restauración mecánico, que precisamente como esta documentación está muy afectada por humedad, pues es el proceso más adecuado porque se manipula muy poquito, ¿no? Entonces la documentación hay que humedecerla porque no se puede hacer en seco, porque entonces digamos que cuando tú lo humedeces estira. Como yo voy a utilizar agua, tengo que darle sus dimensiones, simplemente utiliza agua del grifo, no tiene nada más, no tiene productos ni tiene nada. Yo tengo que ahora fijar las dimensiones del documento, con lo cual me guío un poco con estas cintas negras, que es un plástico. Yo tengo que, porque es que si no lo tapo, cuando yo subo el agua y echo las fibras, pues se cuela por todos lados y no me formaría el papel. Lo que hay que tener muy en cuenta es el grosor del papel y la falta de soporte que tiene para echar la pulpa, la pasta adecuada a las fibras que necesita esta documentación. Lo que hago es que ahora subo el agua al seno inferior de la máquina para que me quite un poco el aire. Luego lo subo al seno superior, me está subiendo el agua del depósito. Echo las fibras, lo muevo constantemente para que las fibras se expandan por toda la máquina, que no se quede estancado. Ahora lo que voy a hacer es bajar el agua al depósito. Yo bajo el agua al depósito y las fibras que yo he echado se están quedando en las zonas que yo no he tapado. Ahora hay que quitar la humedad. Y este proceso de quitar la humedad tiene que ser muy lento, porque si lo haces brusco, digamos que las fibras sufren. Ahora tengo que quitar con mucho cuidado, tengo que quitar los plásticos hacia atrás. Lo tengo que quitar hacia atrás. Porque si yo arrastro así, me llevo los vértices. Como está adherido, yo lo puedo mover para todos lados. Lo saco así. No hay riesgo de que se caiga. Nada, para nada, está adherido.
Entonces, los pongo aquí. Y le vuelvo a poner otra base. Esto es un remay, es sintético. ¿Por qué? Pues porque esto es celulosa, el secante es celulosa. Si yo uno celulosa con celulosa, hago un bloque, con lo cual hago un sándwich. Con esto le pongo otro y encima pongo otro secante. Este proceso me lleva pues 3 veces el cambio de... Entonces ahora lo meto en esta máquina hidráulica que únicamente, simplemente me quita la humedad, no tiene calor ni nada, ¿eh? Bueno, Francisco Javier Crespo, explícanos la sala en la que estamos, ¿cuál es el cometido de todas estas máquinas que están aquí? Bueno, pues estas máquinas son las Copybooks, que son los dispositivos de captura de las imágenes digitales. El Archivo General de Simancas tiene un servicio de reprografía que genera alrededor de entre 300.000 y 400.000 imágenes digitales en distintos formatos, con la idea de que sean imágenes para la difusión a través de pares, para la conservación de los propios documentos, porque se utilizarían las imágenes digitales para su consulta, y también de servicio al usuario a través de más de 1000 peticiones que solemos recibir al año de usuarios tanto de la sala de investigadores como del exterior, de cualquier parte del mundo, que nos solicitan reproducción de los documentos para poder trabajarlos en casa, y nosotros lo que hacemos es procesar la documentación, organizarla, ordenarla bien, instalarla bien, foliarla, y pasamos a estas máquinas donde se hace a través de una captura cenital de las imágenes. Estas imágenes son capturadas sin que se haga daño al documento, pasan automáticamente a los ordenadores, donde ahí se hace todo el proceso de control de calidad, introducción de los metadatos, renombrado, etcétera, etcétera, se almacenan en los discos duros y a partir de ahí, si son para la conservación, pasarían al servicio de reproducción de documentos y de ahí a pares, y si son para los usuarios, se les mandaría las imágenes una vez abonadas las tasas a través de la nube. La Mota, Fuensaldaña, Torrelobatón, Peñafiel o Simancas son los 5 castillos que hemos recorrido en Descubre Valladolid, unos programas en los que hemos sabido que hay hasta una escuela con nombre propio, la Escuela de Valladolid, y que implica una forma diferente de construir. Hoy hemos recordado en Descubre Valladolid nuestra visita a estas fortalezas.